de la nueva ley que es en proceso de protección animal. ¿La ley? Sí, la ley. Excelente. ¿Por qué? ¿Cómo es el proyecto? ¿Quién reconoce o quién ha leído un poco la ley? ¿De qué trata? Van a endurecer las penas a los maltratadores de animales, no va a ser excarcerable, también van a, se mete el tema de, uno de los artículos es el tema del abuso a los animales, o sea, no va a ser impune, que no existe una ley donde puedan sancionar o meter a la cárcel algún tema de abuso sexual con los animales. O sea, que sí o eso sí va a hay tener, cárcel, ya. va a haber cárcel, Sí o sí va a estar, exactamente. nada más. También habla no era lo otro. Que no pueden tener animales durante 6 a 7 años si tienen evidencia de abuso animal. No, la idea es que cuando la gente tenga, cuando han sido maltratadores, no pueden volver a tener animales, así salgan de la cárcel o no, lo que sea, no pueden volver a tener animales. Durante 6 a 7 años. Pero dice que si es muy grave, El agravante. si es agravante, no pueden volver a tener animales, que no dice, así importante. Chicos, prácticamente lo que nos dijo María José es casi un 90% de lo que les demos. La pregunta es, ¿creen que es completa o qué quieren que hace falta? Personalmente es un buen logro, me parece genial, la puntería por fin estamos haciendo y logrando, alcanzando algunas metas interesantes. En eso estamos bien, pero entonces yo me quedo corto, y ya es personal, no es un debate, son cosas personales, me quedo corto es en el término del maltrato. ¿Sí? Me quedo corto es en ese Y término que la del policía maltrato. puede ingresar a los domicilios sin necesidad de una orden judicial. Sí, de maltrato. Si existe el maltrato evidente. Entonces resulta que me quedo corto es en esa parte del maltrato. ¿Por qué me quedo corto? Lo que ellos definen maltrato es golpear, abandonar, la falta de alimentación. ¿Qué más se incluirá maltratar? El encadenar. Enjaular. Sí, los espacios. Entonces resulta que hasta ahí yo digo, sí, claro, bien. Pero, ¿y las otras partes de maltrato? Sí, esa parte. Entonces, a todos ustedes dicen que les he dicho, y es un poco repetitivo, el problema no es colocarle el saco al animalito, ¿cierto? El problema no es colocarle el zapato al animalito, el problema no es colocarle las medias. El problema es la incomodidad que siente ese animalito con eso. Claro, tiene un proceso de costumbre. Se acostumbró y ya quedó con eso. Pero si le vamos a poner ese Neiva, no tiene argumentos, ¿no? Y a un husky con un busito de Colombia, y no lo ve. Ahora, ¿ustedes han visto que ahorita hay una tendencia en las peluquerías de pintar el pelaje a los animalitos? ¿Ustedes creen que eso está bien? Cuando hagan los bonitos de colores. Entonces resulta que nos quedamos cortos, y esa es mi crítica, nos quedamos cortos en ese término de maltrato. Nos quedamos muy cortos en ese término de maltrato. Los que duermen con sus mascotas, muchachos, los que se los pasan cargando a su mascota. Uno dice, no, Pepa, acá no le está cargando y lo está... Pero resulta que hay un problema, y el problema no es cargarlo. El problema es cuando se no esté. Y resulta que eso que era un maltrato psicológico también. Entonces, ¿y ahí qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahí? No podemos hacer nada porque no entra dentro de eso. Y entonces vamos a ver muchas cosas que no entran dentro de ese término de maltrato. Entonces, algo que sí me parece loable es que estamos avanzando. Claro, estamos avanzando, que es un camino que puede seguir iniciando, y muchachos, pensémoslo desde el término económico también un poco. Que existen reglas de protección animal, que existen reglas de bienestar animal, significa que es más, claro, porque significa que usted va a tener más trabajo. Ya, vamos también por ese aspecto, hay que hacerlo, porque eso ustedes van a vivir también a futuro. Entonces, ¿no? Falta demasiado todavía. El Claro. tema de la clandestinidad
Claro, falta demasiado, pero entonces, Profe, ¿y eso No, no no va a ser entra? ¿qué? Sobre los criaderos y eso. No existe. ¿Qué? No existe todavía. Chicos, entonces, yo solamente quiero que ustedes tengan un sentido de pertinencia como futuros médicos veterinarios. Que tengan algo de pertinencia. Ustedes ya saben lo que puede causar a un animal el apego emocional, o lo que ustedes llaman entre comillas el hiperapego. Ustedes ya saben lo que puede causar, y resulta que, muy bien les digo, el problema no es levantarlo todo ahora, ese no es el problema es cuando usted no esté, ¿qué va a pasar? El problema no es que usted se acueste con el perro, ¿todos se acuestan con sus mascotas? No deberían hacerlo, claro. No deberían hacerlo, pero bueno, se acostaron con sus mascotas. Resulta que cuando hacen eso, está mal. Porque cuando ustedes no estén, entonces el perro va a quedar ahí esperándolo a ustedes, no lo va a hacer, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿No? Y así debe ser. Y es que así tiene que ser. Entonces que usted quiere sacar, que usted entre a la casa y que el perro se ponga súper contento, eso está mal. Porque significa que el perro ha tenido un proceso de estrés por estar esperando y se emociona al verlo. Pero yo vivo con harto espacio, igual me batean la cola cuando ya llego. No. Bueno, se ponen así, alegre No, todo. una cosa es que ellos se acerquen, los saludan, les baten la cola, lo huelen y ya. No, Pero pero tienen un espacio grandote para jugar ellos. no es por el espacio, recuerden lo que estoy diciendo, es por la persona que está esperando. En el caso de los ¿Te lo vendí? No, y esos casos son peores. El caso del perrito que cuando llega y se orina. Ay, sí. Ah, gracias. Ese caso ya es. Entonces, chicos, quería informarlo para los que no conocían, pues se está aprobando. Creo que todavía falta el proceso. ¿Ya se aprobó? ¿Ya se aprobó? Ya se aprobó. Ya pasó los 4 horas. Ya se aprobó, entonces es un excelente paso para nosotros, un excelente paso, pero sin embargo, que ustedes tengan una idea más clara, ustedes son médicos veterinarios. Y en serio es, perdón la expresión puede ser esta, pero es lamentable ver que tienen una experiencia, que tienen un conocimiento, que tienen ya 7, 8, 9, algunos hasta 10 semestres, hablando de los de más arriba, y que yo les doy con su mascota todavía con un complejo de apego absoluto, o sea, no hay una coherencia. Entonces tratar de ser un poco coherente con sus mascotas. Claro, en pro no de ustedes, porque resulta que yo cargo a mi mascota es más por mí que por la propia mascota. Es más por un vacío de nosotros que por la mascota. Entonces recuerden que hay que pensar es en la mascota, no en nosotros. Listo, muchachos. Ahora sí, entremos en materia. Chicos, ya con ustedes hablamos acerca de la diferencia entre etiológico y patógeno, ¿no? ¿Sí hemos tocado esa diferencia o no? Sí, pero ¿puedo volver a repetir? ¿Apago la luz o la voy? ¿Apagado? Así. Sí. ¿Encendido? Así. No, apagado. ¿Apagado? Así. Sí. ¿Encendido? No, apagado. Apagado, así. Entonces, chicos, ya saben qué es lo diferente entre una entre un agente etiológico y un agente patógeno. ¿Listo? Que el agente patógeno está incluido en el agente etiológico. Agente etiológico, entonces, bueno, tríada epidemiológica, ¿la han escuchado antes? Sí, sé que la han escuchado por lo menos en unas 4 o 5 asignaturas. Pero la tríada epidemiológica. La pregunta es, ¿tríada ecológica la han escuchado antes? La tríada ecológica, no. Ustedes han escuchado, yo estoy seguro que jamás han escuchado tríada ecológica. Sí han escuchado tríada epidemiológica. ¿Qué es lo que pasa? La tríada epidemiológica consiste en agente patógeno, huésped susceptible y ambiente. Mientras la tríada ecológica consiste en agente etiológico. No patógeno, sino etiológico. Huésped susceptible y medio ambiente.
En esa es la diferencia. Entonces, para poder hablar de la teoría ecológica, usted tiene que tener claro que es un agente teológico. Yo volteo esto. ¿Y qué es un agente teológico, chicos? Pues, estamos hablando que es un organismo. ¿Yo soy un organismo? Sí. ¿El perro es un organismo? Sí. ¿La cucaracha es un organismo? También. ¿Sí? ¿La garrapata es un organismo? Yes. Es un organismo, un elemento, una sustancia, lo que está dentro de este elemento, una sustancia, una fuerza. ¿Qué sería una fuerza? El calor. El calor. Que me sople bien fuerte, que esté por allá trepado en una montaña y que haga un ventarrón, me empuje y me caiga y me dé golpe en la cabeza. Una fuerza. Y entonces nos dice esa fuerza, el organismo, ese elemento, esa sustancia, esa fuerza. No le hablo. Entonces, un organismo, un elemento, una sustancia, una fuerza, y que todo esto puede ser animado, o sea que tenga vida, o inanimado, o sea que no tenga vida, cuya presencia o ausencia, chicos, ¿yo ya expliqué eso o no? No, listo. Cuya presencia, a ver, cuya presencia, que esté presente la garrapata, que esté presente la erliquia, que esté presente, sí, si hay presencia significa que puedo enfermarme, que esté presente el objeto. ¿Cómo yo podría enfermar con ese objeto? Me lo puedo tirar ahí. Javier, ya no tiene el ojo sino la cabeza. Se lo puedo tirar. Que se presente la sustancia, sí, que se presente la sustancia, me bebo el líquido. Que se presente la fuerza, que se, claro, el viento que lo empuje. Sí está presente, pero me dice después, y que no esté presente, o sea, una ausencia. Entonces, ¿cómo sería la ausencia? Un agente teológico que esté ausente. O sea, que no esté. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si un perro se enferma de alguna enfermedad viral y luego se va de la casa y queda el virus en el ambiente. No. No, porque lo que causa la enfermedad es el virus. Recuerden que estamos agente etiológico, o sea, que inicia la enfermedad. ¿Cómo sería el estrés? Que está ausente. Lo que usted decía. ¿Y esa no es? Ajá. La persona. Listo, vamos a hacer un paréntesis porque es la primera vez que me pone ese caso y me parece genial. Cuando uno dice me enfermo por estrés, resulta que una cosa es el motivo por lo que yo genero estrés, pero porque yo tengo estrés es algo, porque ¿qué tengo elevado? El cortisol. ¿Sí? Entonces ya está presente. Una cosa es el motivo, recuerden eso, causa y efecto, lo que le está causando. Causa y efecto, y otra cosa es el origen. Y el origen sería la ausencia del lateral, pero no es la causa es el cortisol. O sea que está presente. ¿Qué sería entonces la ausencia? Imagínense un agente teológico que esté ausente. ¿Y sí? Claro. ¿Sí? Que no existe el oxígeno, ¿qué pasa si no respiro? ¿Qué pasa? ¿Qué es hipocalcemia? Resulta que el agente teológico puede provocar una enfermedad cuando hay ausencia. Y si yo tengo ausencia de calcio, hipocalcemia, ¿cierto? Pero el profe de la hipocalcemia puede tener otro origen. Como que no esté comiendo bien. Pues. Listo. Recuerden otra vez. Etiopatogenia. Etiopatogenia habíamos dicho dos tipos de enfermedades, endógenas y exógenas, ¿cierto? Dentro de las endógenas había un grupo que eran las nutricionales. Las nutricionales. Y resulta que las nutricionales, chicos, es cuando existen intolerancias. ¿Y viene de dónde? De mi organismo. ¿Y la intolerancia es qué es? ¿El intolerante a la lactosa qué pasa? Que no tolera la. ¿Y quién no la tiene? Nosotros. ¿Sí? Entonces estamos hablando de algo endógeno, algo propio de nosotros.
Y sí, existe ese caso que usted dice. ¿Por qué? Porque otra cosa es que yo no tengo la enzima y otra cosa es que el paso que le estoy consumiendo de que sea de baja calidad o de pocas cosas. Pero en ese caso estamos hablando de ausencia. ¿Qué pasó? Que resulta que no tiene el calcio bajo, la ausencia. El oxígeno también es otro ejemplo. Ahora bien, según sea el caso, y creo que esa pregunta sí la hice acá. ¿Qué es un hospedador susceptible? Estoy seguro que esa sí la hice acá. Está bajo condiciones adecuadas para que la gente patógeno. Listo, que estén bajo condiciones, ¿cierto? ¿Qué es un hospedador susceptible, Franceli? Hospedador susceptible. Sí, ¿qué es un hospedador susceptible? Que esté como en malas condiciones. Que esté en malas condiciones. Sino que pueda recibirlo, o sea, que tenga la Que facilidad. tenga como, que sea como, Cuando tú dices que tenga la facilidad, ¿a qué hace O referencia? sea, que pueda adquirirlo. que tenga Digamos, no todos predisponentes. enferman por el mismo virus, por decirlo así. Que uno sea susceptible a alguna enfermedad es que tenga la capacidad de enfermarse de eso, ¿sí? Es correcto. Es correcto. Entonces la respuesta que nos dijo acá, que tenga la defensa baja, sí, es un hospedador susceptible. ¿Cómo fue que tú me dijiste, Franceli? Que esté en malas condiciones. Que esté en malas condiciones, sí, es un hospedador susceptible. Pero yo, inmunológicamente, me encuentro bien. Me encuentro bien. Yo estoy bien inmunológicamente, vitaminas, minerales, tengo un cuerpo fit, bien. Hipotéticamente. Estoy bien. Ahora, yo no sería un huésped susceptible para presentar COVID. ¿Por qué? Porque me puede dar. ¿Ya? Me puede dar. Ahora, que sea más difícil que me dé a mí que al animal que está inmunológicamente débil es otra cosa. Pero resulta que el huésped susceptible es aquel hospedador que pueda presentar la enfermedad. Ya, pare de contar. No estamos mirando si está enfermo, si está decaído, si comió, si es anoréxico, si es obeso, si nutricionalmente está mal. No, solamente eso. Entonces la pregunta es, Panleucopenia felina, por ejemplo, el perro será un hospedador susceptible. Panleucopenia felina. ¿No? ¿Por qué? Porque no le da. Sí, eso es lo que yo me Ya, refiero. no le da al perro, ya sencillo. Ahí entrarían entonces Leishman. factores predisponentes. ¿Cómo? O sea, ya entrarían factores predisponentes o determinantes. No te me adelantes ahí, ya vamos para allá. Leishmania, ¿el gato sería un hospedador susceptible? Sí, la leishmaniasis le puede dar a los gatos. Chicos, y vayan estudiando bastantes enfermedades porque en el segundo corte vamos a ver muchas enfermedades. ¿Ese porcina clásica le puede dar a la vaca? No. ¿Última palabra? Sí, no le puede dar, no le puede dar jamás. Pero es que ahí siempre es de porcina. Bueno, Es de cerdo. Hay que sí les da entre los dos. Vamos a ver qué dice en el segundo semestre. Sigamos. El segundo semestre. Segundo corte. Ahora bien, agente etiológico, todo lo que nombramos, que según su ausencia, su presencia, de todo lo que nombramos, de todo lo que hay atrás, y que según sea el caso, bajo condiciones apropiadas, puede perpetuar una enfermedad en un hospedador susceptible. ¿Listo? Eso es un agente etiológico. O sea que en otras palabras, ¿podríamos decir que un agente etiológico es todo? ¿Cómo por ¿Que un agente etiológico es todo? Todo podría ser un agente etiológico. El celular puede ser un agente etiológico, ese termo, ese casco, esa silla. Todo me puede perpetuar una enfermedad. También puede ser un agente etiológico. Me da un puli que me causó un trauma y sí, es un agente etiológico. Listo, sigamos. Ahora bien, los tipos de agentes etiológicos. Tenemos los físicos, que los físicos están relacionados con la temperatura, condiciones atmosféricas, la lluvia, el invierno y el trauma. Trauma. Químicos está relacionado con todo lo que son venenos, tóxicos, ácidos. Y los biológicos, virus, bacterias, hongos, metazoos, protozoarios, todo eso son. Entonces cuando nosotros hablamos, o cuando ustedes dicen agentes patógenos, única y exclusivamente está hablando de los biológicos. Únicamente está hablando de los biológicos.
Los virus, bacterias. Cuando ustedes dicen agentes patógenos, única y exclusivamente están hablando del agente causal biológico. O sea, están dejando atrás los físicos y los químicos. Entonces, cuando hablamos de tríada epidemiológica, estamos hablando de los biológicos, huésped susceptible y ambiente. Cuando hablamos de tríada ecológica, estamos hablando sí de todos, o sea, los agentes etiológicos. Cuando hablan ustedes de los agentes patógenos, única y exclusivamente están hablando del grupo de los biológicos. Entonces, cuando ustedes dicen triada epidemiológica, esta epidemiológica están hablando de agentes patógenos, o sea, de los biológicos, el ambiente y el huésped susceptible. Pero cuando hablan de triada ecológica, ahí sí estamos hablando de agentes etiológicos. O sea, estamos tomando tanto los físicos como los químicos como los biológicos. Ambiente también y huésped susceptible. La pregunta es, ¿cómo podría ser un... No, perdón, no entremos en eso. No entremos en eso. Chicos, rápido pero bien, ¿cierto? Ahora, todas esas características, ¿será que esas características son de un agente etiológico categoría químico? ¿Yo puedo hablar de la morfología? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Que esas características que están ahí son de una categoría de agentes etiológicos químicos? No. ¿Físicos? Tampoco. Entonces todo lo que vamos a ver ahí son de los biológicos. O sea que esta presentación es exclusivamente para agentes patógenos. Son características de los biológicos. Como lo mencioné anteriormente, recuerden que agentes patógenos está incluido en los agentes etiológicos. Pero no todos los agentes etiológicos están incluidos en los agentes patógenos. Yo creo que esa es la más fácil. ¿Cómo? Usted dice que Todos los agentes patógenos están incluidos en los agentes etiológicos. Pero no todos los agentes etiológicos están incluidos en los agentes patógenos. Otra vez, pero pasito para copiar. No se preocupe. Yo me pongo un ejemplo. No se preocupe. Un ejemplo de los etiológicos que no son. Los físicos y los químicos. Mira, todos los agentes etiológicos son físicos, químicos y biológicos, ¿cierto? Entonces por eso yo digo, todos los agentes patógenos, que ¿cuáles son? Los biológicos, están incluidos en el etiológico. Ya. Pero no todos los etiológicos, porque recuerda que quedan por fuera físico, químicos, Faltan los físicos. no están incluidos en los agentes patógenos. ¿Listo? Entonces, muchas veces tienden a confundir que son lo mismo, que agente etiológico y agente patógeno son lo mismo. Y resulta que no. Patógeno solamente es el grupo de biológicos. Etiológico es todo lo que me inicia una enfermedad. Y todo lo que me inicia una enfermedad puede ser físico, químico y biológico. Ahora, no voy a entrar en detalle con eso, pero como yo sé que ustedes son muy juiciosos, entonces, ¿qué diferencia hay entre variabilidad y viabilidad, señorita? Variabilidad y viabilidad. Déjenla a ella, por favor. Si no saben ustedes, pues también busquen. Y viabilidad. Déjenla a ella. ¿Qué dice? La variabilidad es la capacidad que tiene pues, un individuo para adaptarse a algo. Como tiene un individuo o una población para cambiar o adaptarse a diferentes condiciones. ¿Y la viabilidad? Y la viabilidad se refiere a la capacidad de un individuo o una población para sobrevivir.
Listo. Ahora quiero que me adaptes ese término en agentes patógenos. Porque ahí me lo está hablando de población. Adáptamelo en agentes patógenos. Sí es verdad lo que dice, pero adáptamelo para agentes patógenos. Pues bueno, es la primera que es como Chicos, la variabilidad es la capacidad que tiene el agente patógeno para cambiar, para adaptarse a los cambios que ocurren dentro del hospedador. Esa es la verdad. Cómo el agente patógeno sobrevive dentro de nosotros y sobrevive haciendo cambios, haciendo mutaciones. Esa es la variabilidad. Mientras que la viabilidad es la capacidad que tiene el agente patógeno para sobrevivir fuera del hospedador. Fuera del hospedador. Acá, hombre, ¿qué diferencia hay entre patogenicidad y virulencia? No. Y virulencia. Hay variabilidad y viabilidad. Patogenicidad creería yo que es como la capacidad que tiene Ah, pues, la gente capacidad que patógena tiene de causarme daño. fuera del Bueno, De causar daño, sí. Viabilidad. Y la virulencia. Y la virulencia, no sé si será como la capacidad de multiplicarse, de dividirse, propagarse, no sé. Ok. A ver, patogenicidad. que no puede causar enfermedad y la violencia es cómo puede dañar como tal al organismo. ¿Qué nos dice? A ver, te escucho. Pues normalmente son procesos de defensa. Para mi patogenicidad es lo que puede causar los daños que puede causar. La patogenicidad. Ajá. Y la virulencia es que tanto puede dañar. Listo. Casi los dijeron términos similares y están en lo correcto. Patogenicidad es la capacidad que tiene el agente patógeno de dañar el organismo. De dañar. Ejemplo, que el agente patógeno X o Y me provoca un daño en el brazo, en el hígado, en el colon, en qué parte del corazón, en el riñón. Listo, me causó un daño. Esa es la patogenicidad. Mientras tanto la virulencia me dice qué tan fuerte es el daño. ¿Qué tan grave es el daño? ¿Qué tan comprometido quedaron los órganos? La carga ahí. No. Lo que pasa es que la virulencia tiende a confundirse con infecciosidad. Con infecciosidad. Tienden a confundirse. Entonces, la virulencia... ¿Cómo? ¿Qué era lo delante? Patogenicidad. A ver. Es la capacidad de causar daño. No, la virulencia es qué tan fuerte es el daño, qué tan grave es el daño. Entonces, muchachos, son términos similares, pero diferentes. La virulencia mide el grado de patogenicidad. ¿Listo? La virulencia me dice qué tan fuerte es el daño de esos órganos, o sea, qué tan fuerte fue la patogenicidad. Por último, tercera y última pregunta, vamos acá con esa señorita que la veo concentrada escribiendo. Me va a decir, para usted, en pro de la salud, ¿qué sería mejor? Que el agente patógeno tenga alta inmunogenicidad o baja inmunogenicidad. En pro de la salud. Déjenla a ella. Que en pro de la salud, ¿usted qué prefiere? ¿Que el agente patógeno tenga alta inmunogenicidad o baja inmunogenicidad? ¿Por qué? A ver, hable. Javier, hable. Javier, hable.
Profe, yo diría que alta por el tema de que si tiene muy poca inmunogenicidad, no vamos a saber, o sea, nuestro paciente puede estar infectado y nosotros no vamos a saber, mientras que sí saben que va a generar daño, es más fácil estudiar, regenerar. ¿Y o sea qué es inmunogenicidad? ¿Ah? ¿Y qué es inmunogenicidad? El ataque al sistema inmune. ¿Qué tan Más allá, ataque no, la daño que reacción. le genera el sistema inmune? La reacción. Entonces resulta que la inmunogenicidad es la capacidad que tiene el agente patógeno, no el organismo, el agente patógeno, De dañar. de provocar una reacción inmune en el hospedador. ¿Listo? Es la capacidad que tiene el agente patógeno, de provocar una reacción inmune en el hospedador. O sea que si yo digo que tiene alta inmunogenicidad, significa que ese agente patógeno va a crear una respuesta mucho más rápida en el agente patógeno. Y como la pregunta era en pro de la salud, a mí me conviene que se detecte rápido. ¿Sí? ¿Y qué pasa, muchachos? Hay muchas enfermedades. Una pregunta antes de eso. Hay una otra pregunta. ¿Cuál es el principal síntoma de una infección? ¿Todos de acuerdo? Sí. Literal, uno me enfermo. El primer síntoma de una infección, ¿qué es? Fiebre. Ya. ¿Y fiebre por qué? Porque el sistema inmune ya detectó algo extraño y entonces le lleva la temperatura. Sencillo. Ahora, resulta que hay algunas enfermedades que tienen baja inmunogenicidad y resulta que empieza a presentarse primero signos producto de una virulencia. ¿Qué significa? O sea que hay ya un órgano dañado. Hay personas o hay animales que presentan primero una ictericia antes de una fiebre. ¿Sí? Y resulta que presenta una ictericia. ¿Y qué significa? Que el animal tiene las mucosas amarillas, ¿cierto? Amarillentas. Y no tiene fiebre. Y resulta que cuando vemos es que tiene una leptospirosis bastante aumentada, pero no ha presentado fiebre. O sea que el cuerpo aún no lo ha detectado. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando generalmente la leptospira se almacena en los glomérulos de las riñones. Entonces ahí ya nada que hacer. Cuando se almacena, ellos pueden seguir, incluso migran hasta el hígado y siguen haciendo su daño y resulta que aún no hay fiebre. No ha pasado nada. Entonces vamos a ver un ejemplo de inmunogenicidad. En ese caso la leptospira estamos hablando que tiene alta o baja. Va, para este caso, ¿listo? Que acabo de comentar. Porque no es lo común. Y ese caso se llama la enfermedad de Weiss. Para este caso. Porque generalmente la leptospirosis sí se detecta temprano, entre los 10 a los 12 días, y ellas ahí sí migran a los riñones. Entonces pasa de fase leptospiremia, o sea, de estar en la sangre, a leptospiuria. Profe, infecciosidad, ¿qué sería? Sí. ¿Busquen? No sé. Esa es la lectura. Bueno, ¿qué es un hospedador? Es un animal vivo que en circunstancias naturales permite el alojamiento de un agente infeccioso y que puede no sufrir las acciones de dicho agente. Eso es un hospedador. Puede sufrir o no las acciones. Si no lo sufre, ¿cómo se llama? Asintomático. Si lo sufre, Sintomático. enfermo. Enfermo. ¿Ya? ¿Y tanto el asintomático como el enfermo son reservorios? Sí, ambos son reservorios. Ah, por cierto. Ahora, vamos a ver las características de un hospedador. Ya hemos hablado del agente etiológico. Ahora vamos a hablar de hospedador. ¿Por qué es importante conocer las características de un hospedador? Porque hay alguna enfermedad que es muy propia de ciertas características de los hospedadores. O comparten unas similitudes como. Porque entonces resulta que nosotros tenemos que ir desgranando parte por partecita. Chicos, ustedes van a ser médicos, no doctores, aquí son médicos. Médicos veterinarios. Y resulta que parte de la función de ustedes como médicos veterinarios, si se piensan incluir en la clínica veterinaria, es ser investigador.
Yo no sé qué les he dicho. Tienen que investigar. Y si ustedes tienen que investigar, tienen que ir bajando. Ah, bueno, resulta que tengo que llegar al paciente. El paciente, ¿qué especie es? Canino, listo. Si yo ya me voy filtrando, ya sé que es canino. O sea que vamos a centrarnos con las enfermedades que le da a los caninos. Especie. Yo puedo decir entonces el ejemplo que hice anteriormente. Bueno, resulta que panleucopenia felina en un canino. Voy a mirar si tiene sospecha de panleucopenia felina en un canino. No, claramente no, porque estamos hablando de especies distintas. Pero ojo, y en serio les voy a hacer un paréntesis acá porque en segundo momento se van a estrellar bastante con eso. No crean que porque tiene el nombre felino no le va a dar a otro animal, a otra especie. No crean eso, ¿listo? Muchas enfermedades, bueno, dos enfermedades en los equinos que tienen nombre equino, terminan en equino y resulta que le da a otras especies. ¿Será que la peste porcina clásica también? Entonces, piensen, entonces cuando ustedes analicen una enfermedad, ustedes conocen el nombre como peste porcina clásica. Pero entonces miren ese el agente patógeno. Y determinen si ese agente patógeno puede provocar otra enfermedad. Les aconsejo eso porque tienden a confundirlo bastante. Seguimos. Especie, ya sé que es un canino. ¿Cierto? Es un canino. ¿De qué me sirve saber la raza? ¿Será que en la raza también cambia? Sí. Listo, entonces vamos a ver dos cosas. En la especie yo digo, este sí y este no. Panleucopenia felina, este sí, felino, sí le puede dar. Canino, este no. Entonces yo ya descarto por sí y no. ¿Listo? No le puede dar. En la raza yo puedo decir, este sí y este no. En la raza ya hablamos de predisposición. Porque en la raza estamos ya centrados en algo, en una línea. Y resulta que por la raza ya podemos decir, ese sí le va a dar. Ahora, la pregunta es, tengo el Rottweiler, tengo el pastor alemán y tengo el pincher. Entonces yo digo, bueno, el pastor alemán tiene una predisposición por presentar displasia de cadera. ¿El pincher será que puede presentar displasia de cadera? Sí. Claro, pero que es bajo, es diferente. ¿Cómo? No, que es baja es diferente, pero le puede dar. Entonces ya uno en raza habla de predisposición. Recuerden, especie, ¿sí? No. Raza, predisposición. Bajamos. Ah, bueno, yo sé que es un perro de tal raza. Ahora vamos a mirar el género o el sexo. Ahí hablamos de sí, no o predisposición. No, sería así. Un biómetro. Listo. Resulta que en género y en especie vamos a hablar de ambas. En género y especie hablamos tanto de sí, no como de predisposición. Y resulta que la predisposición va ligada a las hormonas. Va ligada a las hormonas. Entonces, sexo. Sí, no. El ejemplo que nos dice el hombre, piómetra. Pues ahí sí obviamente voy a decir sí. No, ¿cierto? Piómetra un perro. Está como raro, ¿no? Está como raro. Sí, no. Pero entonces yo puedo decir tumores mamarios. Sí. Tumores mamarios. Entonces resulta que, ¿cuál es uno de los beneficios de las esterilizaciones de las perras? Más allá de que no tengan crías, que que el piómetra, ¿qué otro beneficio tiene? Nieve cierta hormona. ¿Cuál hormona? La Los estrógenos. ¿Y qué pasa con los estrógenos? que son estimulantes de la formación. Resulta que por influencia de las hormonas, elevadas cantidades de estrógenos pueden generar tumores mamarios. A los machos le puede dar tumor mamario, pero resulta que ellos no tienen estrógeno, ¿no? Ellos tienen testosterona. Pues si tiene estrógeno, pero en baja cantidad, igual que nosotros. Bueno, de hecho sí tiene razón. Sí, en muy baja cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Por influencia de las hormonas, la perra tiene mayor predisposición en comparación con el macho, pero el macho también puede dar. Entonces ahí podemos hablar de sí, no y predisposición. Bajamos, edad. Predisposición. ¿Solo predisposición? O las dos. ¿Por qué las dos?
Predisposición. Yo me mantengo por predisposición. Sí, Predisposición. y la defensa. Solo predisposición. Ahí vamos a hablar de predisposición, la verdad, no hay nada más que hablar. Resulta que predisposición, edad, cachorros jóvenes. ¿Qué pasa con los cachorros jóvenes? Bueno, me di cuenta de mis errores. Cachorros. Cachorro o jóvenes tienen mayor predisposición a presentar enfermedades de tipo bacterianas y víricas, eso creo que ya lo había dicho. Y los adultos o seniles tienen mayor predisposición a presentar enfermedades de tipo cancerígenas, de tumores y rickettsiales. ¿Listo? Rickettsiales. Por edad. Claro, lo contrario va para los, o sea, en ese caso dije los seniles esos tres. Por tanto, los jóvenes tienen mayor resistencia a esas enfermedades. Y por tanto, los seniles tienen mayor resistencia a enfermedades de tipo víricas y bacterianas. ¿Listo? Edad. Bajamos otro más. Entonces resulta que yo ya mire la raza, la especie, la raza, el género, el sexo, luego miro la edad y luego digo, bueno, vamos a ver el estado fisiológico. ¿Y qué es el estado fisiológico? ¿Cómo se encuentra fisiológicamente el animal? ¿Cómo se encuentra fisiológicamente? Entonces resulta que lo que ustedes tienen que hacer es una evaluación clínica o física del animal. Constantes fisiológicas, mirar qué tanto está de condición corporal, el llenado capilar, los pliegues cutáneos, todo eso. Miramos. Y según cómo se encuentra el estado fisiológico, pues uno determina, bueno, resulta que el animal está llevado, malnutrido. Entonces el animal tiene mucha predisposición a tener una enfermedad. ¿Por qué? Porque está llevado. Finalidad zootécnica. Después le pregunto, oiga, ¿y ese perrito qué hace? Entonces, ¿me puede dar dos respuestas? No se consentió en la casa. ¿Sí? O me puede dar otra respuesta. No, es que cuando me voy a trabajar allá la loma me acompaña. Entonces, ya hay dos cosas diferentes. Entonces yo digo, uy, este perro se lo pasa más que todo por allá, trepado en las lomas, por allá. Y tengo el otro perro que es de la casa. La pregunta es, dirofilariasis. ¿Quién tendría mayor probabilidad de presentar dirofilariasis? El de la casa. Ahora el que tenga más respuesta es el de la cárcel. No, él tiene mayor probabilidad de presentar dirofilariasis. ¿Será que es de la casa porque lo pasa por allá? Entonces ahí nosotros vemos la finalidad zootécnica. Ese ejemplo fue porque hablamos de perro, hablamos de la vaca. Si yo voy a hablar de mastitis, si me voy a meter una producción lechera y una producción de carne, ¿quién tendrá más probabilidad de mastitis? La lechera. Claro. Porque existe una finalidad zootécnica. Chicos, ¿claros hasta ahí? Ahora, por último, sigue el ambiente, que ya el ambiente ustedes ya lo saben. Medio físico, biológico y socioeconómico, en el cual los perros de la gente interactúan. ¿Cuáles ambientes existen? Físico, biológico, socioeconómico. Y ahora sí, vamos a hacer la triada ecológica. Ecológica no con agentes patógenos. O sea, vamos a sacar un poquito los agentes patógenos porque yo sé que ustedes ya saben que agentes patógenos. Yo sé que ustedes ya saben. Pero vamos a hablar a través de la triada ecológica, por ejemplo, ¿recuerdan cuando le saqué el ojo a Javier? ¿Sí recuerdan? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el agente etiológico? El lapicero. ¿Quién era el hospedador susceptible? Yo. Javier. Y resulta que los dos vivimos en Palma 2, en una escuela por allá. ¿Cuál sería el ambiente? Duro. Bueno, Pues con mucha unidad. Violencia. Violento. Entonces, en ese caso estamos hablando socioeconómico, ¿cierto? Porque lo tenemos que habituar, o lo tenemos que imaginar el lugar donde uno vive y los entornos que está rodeado. ¿Será que vamos a ver unas costumbres? Si nos centramos en ese barrio, en una escuela que yo esté allá, que sea mi compañero de clase, que yo en su
Eso no lo va a hacer bien del acto. El entorno tiene peligro. Entonces, resulta que ahí vamos a tener la tríada. El lapicero como agente etiológico, el huésped susceptible y vamos a tener el entorno. Entonces, muchachos, cuando ustedes hablan siempre de ambiente en la tríada epidemiológica, resulta que ustedes también se sitúan en una de esas tres. ¿En cuál? La epidemiológica. En la epidemiológica. El biológico. El biológico. Ustedes solamente hablan de fauna y de flora. Y resulta que estamos olvidando también los otros ambientes, que es el ambiente físico y el ambiente socioeconómico. Muchachos, la teoría ecológica es mucho más completa, pero requiere de un conocimiento mayor de todos los entornos y más allá de eso, de los aspectos culturales de una sociedad. Entonces, los invito a que no piensen solamente en epidemiología, sino en ecología. En ecología vamos a tener una observación holística de cómo se presentan las enfermedades. Claro, en el ambiente yo no solamente voy a decir lo biológico, porque por ejemplo yo puedo decir el perrito que yo tengo en mi casa, y que bueno, qué pena que si alguien vive por allá, pero que vive en Palmatos, ¿cierto? Que vivo en un asentamiento, no vamos a poner barrio, vivo en un asentamiento. Y resulta que mi perrito tiene liquia. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico? No. ¿Cuál es el agente etiológico? ¿Cuál es? La erliquia. ¿Por qué la garrapata? La gente, ¿quién me provoca la enfermedad? La erliquia me provoca. El agente etiológico es la erliquia. ¿El huésped susceptible quién sería? La garrapata no, el perro. Pero entonces, en el ambiente, ahí sí nos vamos a quedar. En el ambiente resulta que yo voy a ver a nivel holístico, biológico, la garrapata. Ambiente. Porque la garrapata, si yo digo que la garrapata me causa la erliquia, estoy asumiendo que todos los perros que tengan garrapata tienen la erliquia. Y eso es falso. Y eso es falso. Entonces por eso vamos a la causa. Recuerden que vimos algo de causalidad, causa y efecto. Causa y efecto. Entonces, agente etiológico, la erliquia. ¿Huésped susceptible? El perro. Ahora en el ambiente vamos a ser más holísticos. Usted generalmente dice la garrapata, biológico, porque en el ambiente hay garrapata, ¿cierto? Pero entonces tenemos que ir más allá. Vamos que vive un asentamiento. Resulta que miramos el asentamiento lleno de tierra, generalmente en los asentamientos hay perros callejeros, Entonces nos vamos también a lo socioeconómico. Y hay que ver todo lo que está sucediendo. ¿Escribimos de los tres? En el ambiente, claro, entra todo. Bueno, biológico, socioeconómico por el momento. Físico, ¿por qué sería? Fue cálido. Clima cálido. Claro, porque en ese clima es que se presentan las garrapatas. Entonces, si le damos respuesta a cada uno de esos tipos de ambiente, y resulta que la interacción de todo eso me genera algo que se llama erliquiasis. Chicos, ¿bien? Perfecto. Ahora, algo que si no tiene reversa y que esa sí ya es que ustedes conocen siempre es la cadena epidemiológica. Esa sí no hay cadena ecológica. Esa sí es cadena epidemiológica. Esa sí no tiene ninguna reversa ni nada. ¿Con qué inicia la cadena epidemiológica? ¿Y por qué no con el hospedador? También depende de un montón de No, porque si no hay la gente, pues no. La epidemiológica es solamente por la gente. Porque si no hay una gente, pues no se puede darle enfermedad. Porque resulta que una cadena tiene un inicio y es porque desde ese inicio se gira. Y para que se presente una enfermedad tiene que estar la causa. La causa. Y resulta que la causa, si estamos hablando de epidemiológica, que es infecciosa, nos centramos en qué agente. Entonces que en ese caso siempre va a iniciar con el agente. Siempre inicia. El agente patógeno, está presente el agente patógeno.
¿cierto? Está presente. El agente patógeno, vamos a hablar de Ehrlichia nuevamente, que me parece más fácil. Ehrlichia canis, ¿cierto? Ehrlichia canis. ¿Quién tiene la Ehrlichia canis? ¿Quién tiene la Ehrlichia canis? El perro, ¿cierto? ¿Quién tiene Ehrlichiasis? El perro. ¿Por qué el perro tiene Ehrlichiasis? Porque tiene Ehrlichia canis. Sencillo, ¿cierto? Entonces el perro, recuerde que el reservorio es aquel que mantiene la enfermedad. El reservorio es aquel que mantiene la enfermedad. ¿Cuál sería la puerta de salida de la Ehrlichia? Una picadura. La puerta de salida. ¿A qué se refiere con puerta de salida? ¿La sangre? No, otra garrapata. La puerta de salida. La sangre. ¿Por dónde sale la Ehrlichia? ¿Por la garrapata? Por la sangre. Ahora, ¿quién saca la sangre? La garrapata. ¿No? Entonces la puerta de salida, ¿por dónde está la Ehrlichia? En la sangre. ¿Listo? Sale la Ehrlichia de la sangre. O sea que tenemos un reservorio. ¿Que el reservorio quién va a ser? Nuevamente. Agente. ¿Quién es? Ehrlichia. Ehrlichia. El reservorio. El perro. Pero luego no debo decir que... Lo que dijo que no, toda la garrapata no puede, o sea, no puede tener Ehrlichia todo la garrapata. ¿Qué vendría No es solamente la garrapata. Pero luego, la garrapata para que se me enferme no tiene que picar a uno que ya está enfermo, porque en sí como que no es la enfermedad de ella. Por eso, pero es que apenas vamos iniciando la cadena. Pero entonces sí, o sea, la garrapata no es como que sea la enfermedad de ella, sino La que tiene que garrapata picar es el enfermo. modo de transmisión. Es el modo de transmisión. Por eso digo, vamos en orden. Agente, Ehrlichia canis. ¿Quién tiene la Ehrlichia canis? El perro. El perro porque es el reservorio. O sea, el enfermo es un reservorio. El asintomático es un reservorio. ¿Quién tiene la Ehrlichia canis? El perro. ¿Qué pasa con el perro? ¿Cómo sale la Ehrlichia canis del perro? ¿Dónde está la Ehrlichia canis en el perro? En la sangre. ¿Qué sale por la sangre? Ahora, sale por la sangre. Ahora sí el modo de transmisión. La garrapata. ¿Por quién? ¿Cómo salió? A través de un vector. A través de un vector. ¿Quién es el vector? La garrapata. La garrapata. ¿Cierto? Entonces ya la garrapata tiene la Ehrlichia canis. Luego tenemos la puerta de entrada. ¿Por dónde entra la Ehrlichia canis al otro perro? Por la sangre. Por la sangre. Por la sangre. Y luego que entra por la sangre, ¿a quién le picó? A un hospedero susceptible. ¿Y el hospedero susceptible qué tiene? El agente. ¿Y el agente dónde está? En el hospedero susceptible, que ya no es susceptible porque ya se convierte en reservorio. ¿Por qué reservorio? Porque ya mantiene la Ehrlichia canis. El agente de la ¿Cómo sale la Ehrlichia canis del reservorio? Por la sangre. El hospedador pues el perro. Como el Perro susceptible. Pues es un ciclo, una cadena. ¿Sara? Es como un ciclo. Por eso le digo. Y el hospedador perro. Sí, o sea, de otra vez, como parásito, ¿cómo se formó? Pues es un parásito, pues los parásitos No, pues, siempre. Esa pregunta. ¿En qué año Entonces, chicos, para poder ustedes transmitir una enfermedad, por eso se llaman enfermedades infecciosas, es porque algunos de nosotros la tenemos. Ustedes no se contagian de una enfermedad porque sí. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, chicos, vamos a hablar de otra enfermedad para ubicarlos un poco mejor. Profe, en el caso de que estamos hablando, el hospedero es el perro nuevamente un reservorio. Sí, sí. Pero solamente, ¿Cómo? solamente el perro, es como hay más animales, entonces me confundo. Solo perro. No, solo profe, en ese caso. No, de ejemplo yo lo pongo porque los hospedadores pueden ser cualquiera de eso pues para ciertas enfermedades. Listo, vamos a hablar. Un perro con rabia siendo vector puede ser a la vez reservorio. Sí. Entonces, ¿por qué la garrapata no? ¿Por qué la garrapata no?
Pues sí, porque la garrapata no puede. Pues la garrapata tiene el patógeno. Porque el reservorio no cumple la función de artrópodo. Recuerden que yo dije que el vector tiene dos características principales. Que el vector generalmente, por pequeñas excepciones, como el perro y el murciélago, y algunas veces los humanos, son artrópodos. Son artrópodos. Del resto, es porque transmiten. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, resulta que el humano, bueno, el perro, puede ser vector porque también lo muerde y va directamente al torrente sanguíneo. Le digo, sí, tiene razón. Tiene vector y reservorio, pero cumple la otra que es artrópodo. No cumple, no es artrópodo. Entonces, ¿sí le respondo la pregunta? Chicos, leptospira. ¿Cuál es el agente de la leptospirosis? Leptospira SPP. Porque hay como 200 errores. ¿El reservorio? ¿Cuál sería el reservorio? Entonces ahí es una muy buena pregunta. ¿Qué queremos hablar? Leptospira humana, leptospira... Después de todas las operaciones. Hay mucho, porque la leptospira, dependiendo del celular, puede ser el humano, puede ser el ratón, puede ser el perro, puede ser la vaca, puede ser el caballo, puede ser todo. Porque realmente la leptospira le afecta a todos. Ahora, que hay cerobares específicos para cada animal es otro cuento. Que el ser humano es susceptible a todos, también es verdad. También es verdad. El agente leptospira SPP. Para este caso, pongamos entonces la rata. Pongamos el roedor. Reservorio y la rata. Reservorio, o sea que esta leptospira que nosotros estamos analizando, leptospira hemorragic, se encuentra en el roedor. Sí, ¿Cómo? En ese caso estamos hablando que el reservorio es el roedor. En ese caso, yo no estoy diciendo que ese... Sí, no estoy diciendo que es el único, en ese caso. Entonces, el reservorio es el roedor. ¿Por dónde sale la leptospira en el roedor? Por la orina. Y acá puede pasar varias cosas. Sale por la orina. Y acá puede pasar varias cosas. Entonces, reservorio, el roedor, puerta de salida, por la orina. ¿Cuál sería el modo de transmisión? Entonces comenzamos a hablar. Contacto directo o indirecto. Contacto directo si estamos hablando si es por intimidad, o sea, porque realmente existe un contacto directo, o sencillamente por proximidad. ¿Eso lo cumple la leptospira? Para este ejemplo, digamos que estamos hablando del roedor. ¿Puede ser por intimidad? Muy salado si usted está durmiendo y el roedor viene en la boca. Muy salado, la verdad, que no creo que pase. Pero muy salado. ¿Eso? ¿Cómo? No, muy que se puede transmitir de esa manera, sí. Pero muy salado si esto llega a pasar. Listo, ya vamos allá. Entonces tenemos el directo que es por intimidad o por proximidad. Luego tenemos el indirecto. Y el indirecto entonces ya estamos hablando bióticos y abióticos. Bióticos y abióticos. Y en los abióticos entonces resulta que el roedor orinó el pan y después yo cogí el pan y ñanga ñanga. O resulta que Esa sí teoría está rara. resulta mis amigos alcohólicos. Ah, la cerveza. Mis amigos alcohólicos que el roedor se lo pasó por las canastas de cerveza en lata. No lo miré. Sí, se sintió identificado. No. Mis amigos alcohólicos, las laticas de cerveza, los roedores son roedores y ellos se los pasan andando con las laticas de cerveza cuando se encuentran en bodega. Entonces resulta que ellos orinan porque la costumbre o la conducta de ellos es orinar todo para poder marcar e identificar dónde tienen que caminar. Y resulta que a usted le pareció fácil comprar una cerveza del supermercado, la sacó y... Entonces, puerta de salida, ¿cuál era? La orina. El modo de transmisión. No, ¿cuál es? Para este caso, ¿cuál sería? Indirecta. ¿Biótico o abiótico? Abiótico.
Indirecta biótico. ¿Y cuál sería la puerta de entrada? Mucosas. Por vehículo, no, vehículo no es que La puerta de entrada. La boca. Por eso no era el vehículo que entraba cuando hay un alimento. No, pero todo es otro. Ese es otro. Me estoy confundiendo. Ese es otro, pero ese es otro porque resulta que lo que usted habla de vehículo, estamos hablando de biótico. Biótico. Entonces, puerta de entrada. La boca. Y resulta que ahí sí ya vamos a ver quién es el hospedador definitivo o el hospedador al que estamos hablando. Ahí sí puede ser otro perro, otro ratón, puede ser el ser humano, puede ser el gato, puede ser la vaca, puede ser todo lo que ustedes quieran porque la leptospira prácticamente le da. Y cuando dice que la leptospira se transmite por vía indirecta. Por heridas. Por heridas. Entonces resulta que la leptospira es una enfermedad. Ya vamos a hablar entonces, puerta de salida. El caballo, ya no es el roedor, es el caballo. O bueno, el perro. El perro le pareció fácil levantar la patica y orinar en el agua. ¿Cierto? Y el perro obviamente es un reservorio, puerta de salida por la orina. ¿Qué orinó? Orinó el lago. Y resulta que el lago está ahí. Y Jorge recién en el gimnasio se accidentó y tuvo una herida acá en el brazo. Y él dijo, uy no, el agua está cristalina, me voy a meter un momentico para ver. Y resulta que la leptospira puede sobrevivir años desde que tengo un ambiente húmedo. Años puede sobrevivir. Y entonces, ¿cuál sería la puerta de entrada? Dos cosas. ¿A él le pareció fácil hacer gárgaras? Si hizo gárgaras, entonces la boca. Pero si no, todo bien, se tapó, entonces resulta que puede entrar. O sea que entra por la bien. Bien, ¿cuál es la diferencia? Cuando la garrapata pica de una vez al torrente sanguíneo. Cuando usted tiene una herida, sí, claro, es el torrente sanguíneo, claro, te da, pero entra por la piel como tal, así podemos decir. Pero uno siempre tiene como micro heriditas, uno no le puede hacer los reos. No, el problema es la leptospira. Recuerden que por eso dije que era laguna o un lago. Son aguas estancadas, ese es el problema de las aguas estancadas. Siempre la boca cuando Si estamos hablando de río y eso no es problema porque son en movimiento. Pero si corre y si más adelante. No sobrevive. ¿No sobrevive? No sobrevive. Sobrevive en aguas estancadas. Digamos, me también la mano. Ah, bueno, chicos, yo puse el ejemplo de la cerveza, muchachos. Pero un momento, yo puse el ejemplo de la cerveza, pero el ejemplo de la cerveza sí, es una realidad. Hoy en día casi no se ven esos casos, son muy remotos. ¿Y por qué muy remotos? Porque resulta que para que la leptospira en ese caso sobreviva, tiene que tener un ambiente húmedo. ¿Listo? Tiene que tener líquido. Tiene que tener líquido. Si usted ve que la cerveza está seca y todo eso, puede que el ratón se haya orinado, pero por lo menos la leptospira no se va a contagiar. Por lo menos. Ahora, si ve que la lata está mojadita y todo eso, y con algo ahí amarillito, y usted se lo mete en la boca, ¿ve? Traía adicional de cerveza, 1% más. 1% más de cerveza. Ese sería abiótico porque entra por el agua. El modo de transmisión es indirecto. Abiótico. Porque es en el agua, ¿sí? O sea, el modo de transmisión es agua, pero la puerta de entrada es la piel, ¿sí? Una cosa es el modo de transmisión, otra cosa es la puerta de entrada. Bueno, muchachos, vamos a finalizar esto. Chicos, yo les quiero hacer un gran paréntesis acá. Hemos hablado de la cadena epidemiológica. Ahora, si usted me dice que el reservorio es el agua, que el reservorio es la CS, que el reservorio es la orina que está allá, están en lo correcto, ¿listo? Están en lo correcto porque son reservorios, son reservorios. La pregunta es, teniendo en cuenta la cadena epidemiológica, el agua, que en ese momento es el reservorio, alguien tuvo que contaminarlo. ¿Cierto? ¿Alguien tuvo que contaminarlo? En caso que digamos el agua, la puerta de salida es cuál es. No, por eso yo hice el ejemplo de leptospira. Porque el agua, si yo lo tengo acá como reservorio, digo, ¿cuál es la puerta de salida del agua? No
No tiene. Pero sabemos que el agua se tuvo que contaminar. Por tanto, el agua siempre es de modo de transmisión. El agua sería entonces como modo de transmisión abiótico agua. ¿Y que se la tomó? No, la puerta de entrada, ¿qué sería? No, sí cumple la función de reservorio. Por eso les digo que hago un paréntesis. Chicos, por eso hice la aclaración inicial, hago un paréntesis grande. El reservorio sí es el agua, sí es las heces, sí es la orina que se encuentra ahí. Sí lo es. Pero acá ya no estamos hablando de la palabra reservorio en toda su definición exacta, sino que estamos hablando de la cadena epidemiológica. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿No entendiste? Que lo repitas. No, yo entendí. Pero pues dice que no cumple con la definición completa de reservorio, entonces ¿por qué entra dentro del reservorio? Porque resulta que para que el agua fuera reservorio, tuvo que tener una puerta de salida, de alguien, de un animal. De salida. De salida. De algún animal. Entonces resulta que para hablar de la cadena en todo su complemento, sí o sí, el reservorio tiene que ser un animal. Sí o sí. ¿Cómo? Tiene que ser un animal en reservorio. En la cadena. En la cadena. Si queremos hablar de la cadena, porque el agua no se puede contaminar porque sí. No se puede contaminar porque sí. Alguien tiene que contaminar y eso hace parte de la cadena. No, porque la puerta de salida es del animal. O sea, el animal contaminó el agua y el agua, que es el modo de transmisión para el nuevo hospedador. Bueno, modos de transmisión, ahí están todos, chicos. Yo creo que ya ustedes lo han visto, ya lo deben conocer. ¿Cuál es la diferencia entre vector y Esos vehículo? términos muy complicados. ¿Cuál es la diferencia entre vector y vehículo? El vector. Y el vehículo transporta. Y el vehículo transporta. ¿Y qué diferencia entre mecánicos y biológicos? Bueno, directo, intimidad, proximidad, ya está claro, ¿no? Indirecto, bióticos que tienen vida, abióticos que no tienen vida. ¿Listo? Abióticos que no tienen vida, agua, alimento, tierra, polvo. Bióticos, vectores y vehículos. Vectores que pican, ¿cierto? Y que generalmente son artrópodos. Generalmente son artrópodos. Vehículos que Solo llevan la solo llevan. Pero espera un momento, solo llevan. Porque más adelante tenemos... Como la agua contaminada de No, porque ese es abiótico. Profe, sería como Como no tiene vida. Ese es abiótico. Los vómitos son abióticos. que hay en la producción hay un virus y lleva un carro y no le hacen desinfección. Eso sería mecánico, o sea, el vehículo. ¿Cómo me confunden las cosas? Porque los virus, ¿cómo se transmiten? Si yo tengo un virus, no puedo transmitir un virus así porque sí. Ojo con esa pregunta. ¿Listo? Clara mejor y me la haces. Chicos, mecánicos y biológicos. ¿Qué significa mecánicos? Que el agente patógeno necesita, perdón, el biológico, que el agente patógeno necesita sí o sí el vector para cumplir algunas de sus funciones biológicas en el agente en el vector. En el vector. Mosquito, leishmania. La leishmania necesita al mosquito o al flebótomo en ese caso para cumplir alguna de sus funciones biológicas, o sea, para madurar, para reproducirse, para multiplicarse, para cumplir alguna de sus funciones biológicas. En el mecánico, no. En el mecánico única y exclusivamente necesita el agente patógeno, el vector, adherirse para poder transmitir la enfermedad. Pare de contar. Ahora, en los biológicos vamos a ver tres: propagativo, ciclo evolutivo y ciclo propagativo. En el propagativo significa que el agente patógeno necesita el vector para poder multiplicarse dentro del vector y así transmitir su enfermedad. En el ciclo evolutivo es que el agente patógeno necesita al vector para madurar, para cumplir alguna de sus fases y así poder producir la enfermedad. Y en el ciclo propagativo es que el agente patógeno necesita al vector para madurar y también para multiplicarse dentro del vector. ¿Listo? Propagativo solamente se multiplica.
Evolutivo solamente madura o cambia una de sus fases. Y propagativo es que además de que madura y cambia sus fases, también se multiplica dentro del vector. ¿Listo, chicos? Y creo que terminamos. Ya casi. Y ahí tenemos la cadena epidemiológica. Listo, muchachos, son las 3:20. Nos vemos a las 45. ¿Listo? 5:20.